Hola amigos. Ni la propia Rusia era consciente de los descubrimientos que está haciendo en la guerra de Ucrania, y que ha dejado a la OTAN en un estado preocupante. Por ejemplo, Rusia ha descubierto que tiene en su arsenal defensivo un sistema de defensa aérea que destruye con gran eficacia los cohetes de las lanzaderas múltiples HIMARS estadounidenses. Y tiene disponibles más de 400 sistemas de esos. Luego está el descubrimiento del año, que está dejando a los estrategas de la OTAN alucinados. Resulta que los misiles hipersónicos rusos interrumpen las defensas aéreas de precisión de la OTAN al sobrecargar los sistemas, solamente pasando por su zona. O sea que los deja ciegos. En un momento además, en que la OTAN ya ha tomado el mando efectivo en Ucrania, dicen que puenteando a Zelensky, para su enfrentamiento definitivo con Rusia en Ucrania. Y dicen que la OTAN está en crisis por el efecto inesperado de los misiles hipersónicos rusos. Los últimos misiles hipersónicos rusos, y probablemente estamos hablando de los misiles que se usaron como parte de la operación en curso en Ucrania. Literalmente sobrecargaron los sistemas de las estaciones de radar de la OTAN, que permitieron rastrear los lanzamientos de misiles a largas distancias. Así lo informa el The Telegraph inglés, citando al jefe de la empresa de defensa CORT, Andy Thomis. Como se supo, el efecto de un ataque con misiles hipersónicos rusos surgió de manera extremadamente inesperada. Según los datos presentados por la edición británica de The Telegraph, los misiles pueden ser rastreados, pero los sistemas de defensa aérea literalmente enloquecen, ya que las computadoras de alta precisión no pueden calcular la trayectoria. Con su trayectoria, los misiles hipersónicos de la Federación Rusa literalmente vuelven locos los sistemas informáticos de los radares de defensa aérea y antimisiles estadounidenses. Las compañías de armas en Occidente están tratando de encontrar protección contra los misiles hipersónicos rusos y chinos. Los misiles hipersónicos podrían dar a China y Rusia una ventaja militar decisiva. Andy Thomis, jefe de la compañía de defensa CORT, dijo que su compañía está trabajando en un proyecto para contrarrestar ese tipo de armas. Los misiles convencionales pueden viajar aproximadamente a velocidades de Mach 3, mientras que los misiles hipersónicos pueden viajar Mach 5 y mucho más rápido. Son increíblemente rápidos y tienen una trayectoria de vuelo tan impredecible, que ambos atributos dificultan el seguimiento, lo que interrumpe las defensas aéreas, dice el periódico inglés. Una de las razones por las que las computadoras no pueden rastrear y calcular la ruta de vuelo de los misiles hipersónicos, es que dichos misiles causan múltiples impactos cuando rompen la barrera del sonido. Como resultado, el radar observa múltiples objetivos, muchos más de los que tales radares pueden rastrear simultáneamente. Teniendo en cuenta que la trayectoria de vuelo de un misil no es uniforme, los sistemas informáticos, simplemente, no pueden construir un modelo de cálculo para el funcionamiento normal de los sistemas de defensa aérea. También durante la guerra de Ucrania, el ejército ruso hizo un descubrimiento sorprendente. Al final resultó que, el ejército ruso ya está armado con medios para defenderse de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple American HIMARS, y en grandes cantidades. Los complejos ya se han probado con éxito en misiles supersónicos estadounidenses M-30 y M-31, y han demostrado la mayor eficiencia. Resulta que Rusia tiene en su arsenal los complejos Buk soviéticos y rusos, que son capaces de rastrear de manera efectiva, no solo los lanzamientos de misiles estadounidenses de las lanzaderas HIMARS, sino también interceptar misiles incluso en el caso de un ataque de este último. Resultó que los sistemas Buk son adecuados para alcanzar objetivos como los misiles de los sistemas estadounidenses HIMARS, tanto en términos de velocidad y alcance, como en altura. Además, los parámetros del cohete son tales que les permiten identificar instantáneamente un objetivo. Cosa que dicen que ni los rusos lo sabían, ya que seguramente nunca se habrían probado contra estos sistemas. Según el ejército ruso, en términos de sus parámetros, los sistemas estadounidenses HIMARS son casi ideales para usar los sistemas de misiles antiaéreos soviéticos y rusos Buk contra ellos. En total, según fuentes,
Rusia está armada con más de 430 sistemas de defensa aérea Buk, de varias modificaciones, que es mucho más que las lanzaderas de misiles múltiple HIMARS, que están en servicio con los Estados Unidos, sin mencionar a Ucrania. No se especifica cuántos sistemas rusos lograron derribar misiles estadounidenses HIMARS en un mes. Sin embargo, los expertos prestan atención al hecho de que el ejército ucraniano también cambió a tácticas bastante inusuales, cubriendo los lanzamientos de misiles guiados con los no guiados. Y hoy se ha sabido que en Melitopol llegó a la ciudad un gran convoy de equipo militar ruso, entre los que se notaron sistemas de misiles antiaéreos, camiones del ejército, vehículos blindados de transporte de personal, etc. Sin embargo, según los residentes locales, el equipo deberá proteger tanto la región de Zaporozhye como la región de Kherson, contra las cuales las tropas ucranianas, a juzgar por las declaraciones de Kiev y varios países occidentales, están preparando una ofensiva. De todas formas, la batalla entre la OTAN y Rusia en Ucrania se augura tremenda, y dicen que incluso Rusia podrá contrarrestar las lanzaderas estadounidenses HIMARS con lanzaderas de la República Democrática Popular de Corea del Norte, que al parecer son las mejores del mundo. Corea del Norte ha desarrollado el sistema más peligroso, son de un calibre súper grande, como las lanzaderas de misiles múltiple KN-25 de 600 milímetros. Durante las pruebas en agosto de 2019, durante los lanzamientos, tales misiles volaron unos 380 kilómetros y alcanzaron una altitud de 97 kilómetros. Se estima que miden 8,12 metros de largo y pesan 3.000 kilogramos. Los lanzadores sobre ruedas llevan 4 de esas municiones, mientras que los lanzadores sobre orugas llevan 6 cada uno. También se cree que tienen una precisión de golpe muy alta. En cuanto a sus características, estas armas son superiores a las estadounidenses M142 HIMARS y M270. Aunque la posible batalla entre la OTAN y Rusia en Ucrania contradice un poco la información que ha salido hoy, de que los pilotos estadounidenses recibieron órdenes de no participar en combates en el espacio aéreo ucraniano y sobre el Mar Negro. A pesar de que no hay evidencia documental de que el ejército de los Estados Unidos y la OTAN brinden apoyo al ejército ucraniano oficialmente. Se sabe que los aviadores y marineros de los Estados Unidos recibieron órdenes claras de no participar en enfrentamientos directos en el territorio de Ucrania y en el Mar Negro. Esto se debe principalmente al hecho de que Estados Unidos es muy consciente de que cualquier enfrentamiento directo se convertirá en uno a gran escala, lo que, dadas las relaciones muy frías entre Rusia y Estados Unidos, es sinónimo de guerra. Por supuesto, el ejército estadounidense está participando en las batallas desde Ucrania. Estos son pilotos que se retiraron con urgencia, y marines y fuerzas especiales, que se convirtieron, por así decirlo, en voluntarios y mercenarios, pero ese eufemismo no se lo traga a nadie. Según expertos rusos, hubo, y hay altos oficiales que coordinan las Fuerzas Armadas de Ucrania, y algunos de ellos incluso terminaron cercados. Hay instructores, operadores de lanzaderas de misiles múltiple, que atacan a las fuerzas rusas. En otras palabras, el ejército estadounidense y la OTAN ya están en guerra con Rusia. Y otra cosa segura, es que cualquier choque evidente entre el ejército ruso y el estadounidense, tiene el nombre de Tercera Guerra Mundial. Primero una bala, luego un bombardeo aéreo, después vendría el lanzamiento de misiles. Por eso se advierte a los combatientes y oficiales del ejército de Estados Unidos con el seudónimo de retirados oficialmente, que no se dejen capturar, y que no choquen abiertamente con los rusos. Los expertos señalan que el ejército de los Estados Unidos puede estar involucrado en Ucrania, ya que la probabilidad de que el ejército ucraniano domine con éxito las armas occidentales en solo unas pocas semanas es muy pequeña. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.